Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a espacio. Bienvenidos a la quinta charla del seminario de horror y terror auspiciado por la editorial Gualicho. Mi nombre, para los que no me conocen, es Juan Pablo Martínez. Soy escritor del género. También soy... es que estoy desconectando la conexión, estoy poniendo en modo avión, porque si no me llegan notificaciones y se corta la grabación que se está haciendo. Entonces, de esta manera nos aseguramos para después subirlo a YouTube y que también lo puedan escuchar. Es algo que me he olvidado, les pido disculpas. Soy escritor y periodista, autor de este volumen de textos de terror, Libro Horroris. Calculamos con la editorial que el año que viene estaremos sacando el libro Horroris 2 con cuentos enteramente escritos en Mar del Plata. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de mitos griegos con algunas de sus correlaciones romanas, pero no mitos en general, sino de mitos más bien horrorosos. Y cómo, tal vez, si es que así ocurre, cómo influyeron luego en la literatura, el cine y otros medios. En este caso, la charla de hoy se ha hablado muy por arriba en la número 1, la charla número 1, acerca de mitología, romanticismo y supersticiones medievales, pero la charla de hoy, la idea es profundizar un poco más con la mitología grecorromana. Antes de arrancar hay que reconocer que es el mito. El mito de este tipo de civilizaciones, al contrario de los mitos más actuales, como los mitos urbanos o los que circulan por internet, creepypastas, estos mitos lo que intentan es explicar el mundo. El mito urbano figura como advertencia, el creepypasta quizá como mero susto, pero en el caso del mito griego, no era ese el efecto deseado, sino el de no tronaba el cielo, Zeus tronaba. No existía el pánico de la guerra, el miedo, el horror o la discordia. Estaban Phobos, Deimos y Enios. Eran una forma de explicar el mundo, pero de esta manera también era una forma en la cual estos mitos terminan explicándonos cómo somos nosotros, de cierta manera, o cómo eran los griegos, en cierto modo, civilización de la cual hemos heredado mucho. Lo mismo puede decirse por ahí por ejemplo, de los mitos indígenas, como explicaban el mundo. Por ejemplo, la editorial Gualicho, el nombre de Gualicho, generalmente muchos piensan que es por los famosos guarichos, brujerías. Gualicho era Guarichu, era el nombre original. Era uno de los dioses creadores. Chachago el Viejo había venido a la tierra, era como una especie de patio trasero, la pampa, y había diseñado unos muñequitos de barro. Y cayó Guaricho, que era una especie de dios, iba a usar un verso de los datos Dios Garreta, un dios pícaro, una especie como de Loki vikingo, y desinsufló vida. Entonces, espantado, Chachado se va
y huyendo tras él se fuera el ñandú. Entonces por eso está la Cruz del Sur, que es supuestamente la pata del ñandú allí, y es por eso que explican el origen de la vida. Esa es la idea del mito, la de explicar. Pero a la vez, este tipo de cosas explican también cómo veían los pampas al mundo. Pero volviendo a los griegos, vamos a ir quizá lo que más ha influido en las posteriores culturas, incluida la actual, que es Hades y el Hades. Él es como le decían en el barrio a Hades. Tampoco estamos hablando del jugo de soja, este es con H. Hades era el dios a la hora el dios del inframundo. A la hora del reparto, voy a retratarme un poco más atrás, Cronos, pensaba que iba más adelante, Cronos era el regidor del universo y le habían profetizado que uno de sus hijos iba a destronarlo. Entonces procedió, no sé si alguno de ustedes recuerda el cuadro de Goya, procedió luego a devorar a cada uno de sus hijos, los que luego serían los dioses olímpicos, pero no pudo con el último, que fue Zeus, porque logran esconderlo en una isla hasta que crecen, y luego se rebela contra el padre, forma unas alianzas, medio de los Game of Thrones, y con un brebaje emético lo hace vomitar a todos sus hermanos mayores. De allí sale entonces que una guerra, la titanomaquia, entre los olímpicos y los titanes, que duraría 10 años y que cumpliría con la victoria de los dioses olímpicos, Zeus, Poseidón, Hades. Al que se le puso el castigo más ejemplar fue Atlas, que fue condenado a soportar el mundo sobre sus espaldas. Quizás tenga que ver la primera vértebra que está acá, abajo del cráneo, se le ha puesto Atlas en su honor, tal vez porque soporta otro mundo. En el caso de los dioses, se sortearon los tres dioses principales de los dioses olímpicos, se sortearon cuáles iban a ser sus dominios. Poseidón quedó con dominio sobre los mares, Zeus con dominio sobre los cielos y rigiendo sobre todos, y a Hades le tocó acá en el inframundo abajo, todo lo que había abajo de la tierra. Por eso también se lo considera el dios de la minería y el dios de las joyas. Es un autor que he estado consultando, Gabriel Nevani, intenta hacer un estudio antropológico. Dice que quizás hubiese tenido que ver el origen del mito de Hades con alguna región lejana cuya población fuese enteramente dedicada a la minería, y al salir con la tez oscura por el contacto con la piedra, se pensara que eran los muertos que intentaban egresar, y de allí surgiría el contacto entre la minería y Hades con precisamente el Hades, que el nombre de Hades en tanto al lugar fue posterior, como una especie de, llevándolo al lenguaje criollo, digamos, ¿no? Como quien dice, voy a lo del tío Alberto.
por decirlo de cierta manera. Se hizo una homologación entre el lugar y el nombre de su propietario. En realidad el lugar, el nombre del Tártaro, que se supone que el nombre pertenecía a una región, en alguna lengua bárbara, para decir Tartar, lejos, lejos, una región lejana. Ya voy. Los muertos, cuando debían ir hacia el, porque efectivamente habían fallecido, no tenía otra opción, los familiares y deudos solían colocarle un óvulo, no Mauro Óbolo, aquel ex delantero de Vélez Sarsfield, sino una moneda en la boca para poder pagar a Cueronte. ¿Quién era Cueronte? Cueronte era el barquero, algunos lo han trazado unido a su barca. Era el barquero que tenía que cruzar el río, por el río Estigia. Este río Estigia, tras este río Estigia se encontraban los otros, digamos, el verdadero Tártaro, pero sin óvulos, sin monedas, no se podía cruzar al otro lado. Por lo tanto, si habías muerto y no tenías ningún familiar o amigo que hubiese colocado una moneda en tu boca para ir al otro lado, estabas condenado a vagar antes de esa orilla eternamente, sin llegar al otro lado. Y se dice que ese lugar era el peor de todos, así que era la peor condena. Una vez que cruzabas el Estigia, estaba, en la mitología griega, claro está, ¿no? Una vez que cruzabas el Estigia estaba Cerbero cuidando la puerta. Cerbero, como lo han visto varias veces, era el perro que custodiaba la puerta, un ser monstruoso de 3 cabezas. No recuerdo quién había dicho que había llegado hasta 100 cabezas, pero es un monstruo que realmente se lo representa con 3 cabezas, que es interesante el hecho de que cada cabeza tiene nombre. Una es la Beltestra, la otra era la del medio, de la Tretesta, y la otra era la Dretesta. ¿Qué significaba esto? La Beltestra era la de la izquierda, la Tretesta era de la derecha, y la Tretesta era la que está ubicada en el medio, que significaba tercera cabeza. La cola hecha con una serpiente. Dicen que pudo haber influido o ser influido con Gamrot, que tenía una función similar en la mitología vikinga. Y luego muchos recordarán que luego sería incluido dentro de lo que eran los infiernos cristianos, el inframundo cristiano. Varios de estos elementos, en cierto modo, también influyeron en la religión cristiana. Perdón, estoy recuperando para no perder. Yo tengo una costumbre de perder el hilo de la charla, entonces por las dudas trato de hacerme una guía. Los años no vienen solos. Ahí está. Una vez que cruzaba la puerta, y estaba esa especie de Chilaver, hoy estamos hablando mucho de Vélez, y estaba esa especie de Chilaver de 3 cabezas, porque también influyó en el fútbol, ¿no? O sea, el cancerbero en España se lo suele decir al arquero. Te esperaban el Erebo, los Gamonales. Los Gamonales eran un lugar donde, que era, si se puede hacer una comparación, una especie de purgatorio. Era donde iban las personas que no eran ni buenas ni malas, digamos, la media, digamos.
diríamos casi todos tenemos un poco de maldad y de bondad. Generalmente estas personas eran atormentadas igualmente, para algo son los infiernos, ¿no? Por demonios bajo la forma de murciélagos. Y luego de ese paso estaba el Erebo, donde estaba el palacio de Hades y Perséfone. Luego vamos a estar hablando de Hades y Perséfone. Donde se daba el juicio allí para saber a dónde tenías que ir, porque luego había más lugares hacia donde ir de este inframundo. El juicio de Minos, Radamantis y Eaco. Siempre me olvido de los tres a Eaco, quizá porque tomé el río del olvido. En este juicio se sopesaba tu vida y decían hacia qué, había tres puertas y hacia qué lugares debías ir. Uno era el Tártaro, o sea, si no era ni malo ni bueno, te habías quedado ahí. Pero luego había tres puertas. Una llevaba al Tártaro, eso si se había tenido una vida. Me siento un cura de la religión grecorromana hablando así, o un catequista de la religión grecorromana, pero es más o menos como también estaría mal, pero si te habías portado mal, si tomó ibas al Tártaro, que era el lugar de los condenados. Pero luego las otras dos puertas eran más bienaventuradas, usando el nombre de una de esas dos puertas, porque la posibilidad de al llegar, si uno había tenido una vida más o menos y lograba mentir un poco para poder zafar, tenía un 66% de posibilidades de ir a un lugar bueno y un 33% de ser torturado. Creo que son buenas posibilidades para ir a un buen lugar. Uno de los lugares eran los Campos Elíseos, que eran los que habían muerto con gloria y con honor. Y el otro lugar al que se podía ir era la Isla de los Bienaventurados. ¿Cuál era este lugar? Este lugar era el que iban los que habían muerto 3 veces y 3 veces resucitado, y las 3 veces habían ganado el derecho a ir a los Campos Elíseos. O sea que digamos que era una especie de plus. Y este lugar, en el Elíseo estaba Cronos, quizás sacado de su condena por haber devorado, de haber canibalizado a todos sus hijos. Y bueno, la Isla de los Bienaventurados era un lugar, digamos, era el sector VIP de los Hades, del Hades, o del Tártaro, por eso los tomamos. No, el Tártaro, del Hades, vamos a decir. Al hablar de Hades y Perséfone, que había comentado que iba a hablar, hay algo que hay que reconocer, que es el hecho de que a Hades no se le solían rendir tributos como a sus otros dos hermanos, o a Atenea o a Afrodita. Se le solía tener una especie como de tabú con respecto a, también ocurre hoy en día con la muerte. Hay una especie de tabú al respecto. Entonces no se le han erigido tantos templos, como yo creo que no sé si llegan a contabilizar 5 o 6 templos a Hades. Pero sin embargo tenía algo que en común con Zeus,
que era el hecho de que cuando deseaba una mujer, estoy tratando de utilizar palabras, ya que hay menores presentes, cuando deseaba una mujer era un poco machista de cierto modo en eso, porque trataba de conseguirla del modo que fuese. Zeus solía hacerlo mediante engaños. Está aquella famosa transformación en ganso, y la verdad, bueno, tenía más hijos que Maradona. Pero en el caso de Hades directamente apelaba al rapto, y uno de los raptos fue a Perséfone, que se la llevó directamente al Hades. Cabe recordar que quien pisaba el Hades no podía salir, tan solo Orfeo ¿verdad? Si no me equivoco, Orfeo y Heracles, Hércules, sí. Sería Hermes también. ¿Cuál? ¿Perdón? Hermes. Era junto a Hades, junto a esto de los chicos que podían entrar y ir sin cadera, porque los demás tenían. Sí, si ibas con Hades, digamos, si ibas, Hermes, digamos, al ser el mensajero de los dioses, tenía cierta permisividad, pero con respecto a los mortales, ahí sí era imposible entrar y salir. Hermes, al ser un dios, tenía digamos que tenían el pase permitido. Orfeo, no quiero buscar el libro para no quedar mal, les pido disculpas, pero estoy medio dudoso. El otro sí lo recuerdo, fue Hércules. Pero bueno, la llevó a Perséfone, la raptó. Uno de los elementos que debía ocurrir era que, o sea, la madre de Perséfone la reclama, se da una puja, hasta que finalmente Hades accede a devolverla. Pero ¿qué ocurre? Había una especie de ley que era que si comías en el Hades, ya ahí no podía salir nunca más de verdad. De otra manera era muy jorobado salir, pero de esta directamente era imposible. Si habías comido algo en el Hades, no salías. Y uno de los que estaba ahí en el Hades, cuando Perséfone estaba por zafar e irse, la mandó al frente diciendo que había comido unas semillas de granada. Porque Perséfone quedó condenada a ser eternamente la esposa de Hades. Estamos hablando acá de miles de años atrás, así que digamos este mito bastante machista es esperable. Al machismo hoy en día no vamos a esperar que los mitos griegos no lo sean. Queda ahí, pero luego algunas negociaciones se logró que Perséfone pudiera estar 3 meses, pudiera estar un tiempo en el Hades y un tiempo en la tierra. De esa manera explicaban también cómo era que la llegada del frío y la llegada del calor en sus tierras. Digo yo porque, perdonen que meta estas pausas, lo que pasa es que tengo un punteo acá y otro que hice acá, entonces me estoy mareando conmigo mismo, pido perdón. Unidades. Interesante. Ya que estamos hablando con respecto de la vida y la muerte, en los mitos al respecto en Grecia, es interesante hablar acerca de las parcas. Las parcas, que también podían ser consideradas el destino entre los griegos, eran las hilanderas
Cloto, eran tres, las parcas. Cloto iba tejiendo el hilo de la vida, iba generando el hilo de la vida, que era el largo de la vida. Láquesis era quien medía este hilo, que es lo importante. ¿Cuánto iba a ser la duración de la vida de cada uno de nosotros? Y por otro lado, la tercera parca, Átropo, era la parca que cortaba el hilo, o sea que era la que dictaminaba la muerte de cada uno de nosotros. Átropo también tenía la potestad o quizás la tiene, si que era verdad la mitología griega y estamos equivocados nosotros, la virtud de decir cómo íbamos a morir, en cierto modo. Y esto me lleva a algo que quizás sería un demasiado análisis de una película que tal vez no lo merece, sobre todo sus secuelas. No sé si recuerdan, digo pensando en esto de las parcas, ¿no? No sé si alguien recuerda las películas, son medio malazas, pero que es interesante, las películas de Destino Final. Una saga de películas, para el que no las haya visto, en las cuales si a alguien le escapa a la muerte de alguna manera, generalmente la estructura de las películas es muy simple. Se da que alguien tiene una revelación, un sueño, una premonición, en la cual ve cómo va a morir, zafan un grupo de personas de morirse, finalmente se da como iban a morirse, pero ellos escapan, y el tema es que supuestamente logran escapar de la muerte, pero si hay un orden, supuestamente tienen que morir en el orden en el que iban a morir. Entonces la muerte comienza a perseguirlos, comienza a buscarlos, inclusive de modos bastante grotescos en la película, que es lo que la hace un poco menor sobre todo. Pero la idea que tiene de trasfondo es esta idea de las parcas. Esta película es una idea que tal vez si hubiese sido mejor ejecutada, sería mucho más interesante. Porque en cierto modo están diciendo que hay un hilo de la vida en esa película que se debe cortar en un momento y que está predestinado el tipo de muerte que debemos tener según esta película, al igual que en el mito griego. De igual manera también Átropo, como la parca, se ha trasladado luego a la cultura popular como una forma de la muerte. En sus figuras, la figura de la muerte. Este análisis de Destino Final es un análisis quizás somero, tal vez ni siquiera reviste análisis de esta película. Es un compilado de muertes muy absurdas. Mi preferida es la del tipo que muere aplastado como un flan por un vidrio, es la más graciosa. Quizás lo único relevante de toda la película es que aparece el actor de Candyman. Es lo único que tiene de interesante. Algún día estaría bueno poder hablar de Candyman, una película bastante subvaluada. Una película bastante subvaluada dentro del género slasher, en cierto modo, se puede ubicar dentro del género slasher. Muy interesantes, pero bueno, no quiero hacer una digresión. Ahora, después, saliendo un poco de este aire funerario en el que estamos, cerramos el cajón y vamos a hablar un poquito, hoy me comento, hay que entregar sí o sí en horario. Son -4, vamos a cortar un poquitito antes porque hubo que negociar para tener la fecha del 8 y no la del 1.
y justamente hoy hay unas pruebas de sonido para un evento que sigue luego, entonces estamos obligados a cortar un cachito antes, un leve antes. Igualmente estamos siempre agradecidos al argentino porque nos han brindado este hermoso lugar, que no sé si no es el mejor lugar de Mar del Plata. Ahora vamos a cerrar el cajón como estábamos hablando, y como en cierta escena de Terminator 3 podemos abrir otro y sacar las armas, porque ahora vamos a hablar acerca de la guerra. Y para eso lo vamos a traer a Ares. Ares, que no es el dios de las descargas ilegales por internet, y sin embargo sí era el dios de la guerra, el Marte romano, el Marte de los romanos, era Ares entre los griegos. Por él se le ha puesto el planeta Marte y sus dos satélites, Fobos y Deimos. Hubiese estado bueno que tuviera más satélites porque tenía como 20 hijos realmente. Este es por cuestiones en las cuales a veces a Maradona se lo debe considerar un dios, o sea, con su prole tan numerosa, más allá de haber sido el más grande dentro de una cancha, su prole lo hace deificable al menos dentro del panteón greco-romano. Pero volviendo al tema, Ares era el dios de la guerra, como saben. Y los dos satélites que tiene el planeta, Fobos y Deimos, corresponden a dos de sus hijos, dos de los hijos que lo acompañaban. Estaba pensando que me habíamos equivocado con unos nombres, perdón. Dos de los hijos que lo acompañaban, que eran Fobos y Deimos. ¿Quiénes son estos dos? El horror y el pavor. Cierta vez hemos distinguido acá en este seminario la diferencia, al menos para mí, entre horror y terror. Disculpen, estoy con una rinitis producto del otoño. Fobos y Deimos, hemos distinguido acá la diferencia entre horror y terror, siendo el horror para mí y para algunos autores del género también, digamos, lo sobrenatural, y el terror lo físico. Stephen King, por ejemplo, los nombra como dos estamentos diferentes del miedo, no en tanto el origen de la historia, sino el terror un nivel intermedio y el horror un nivel más alto. Pero tal vez sea un error de traducción y sea algo similar a lo que ocurre aquí, que es que Fobos, que luego se utilizaría dentro de los campos psicológicos para las fobias, representaba el miedo, y Deimos al pavor, y creo que eso sería una traducción más interesante del concepto de Stephen King, de llevar al terror tanto como Fobos, o sea, el miedo, que puede ser físico, es un nivel intermedio, pero sin embargo el pavor es un miedo mucho más profundo, y que lo va llevando Ares dentro de su mitología. Lleva a ambos yo he tenido la suerte de nunca que vivir ninguna, pero quienes han estado en alguna guerra siempre comentan los pavores de la vida, el miedo a que ocurra algo durante la guerra. Un tío mío ha estado en Malvinas y he charlado con él, y como conscripto ha estado, y esto del miedo durante sobre todo siendo un pibe, esto del miedo estando ahí sin saber qué puede pasar es real. Y otra que
los acompañaba, que a quien conducía el carro de Ares era Enios, que era la discordia. Dentro de los griegos, para los griegos obviamente todavía no había sido inventado el petróleo y otros elementos. Para los griegos la discordia era uno de los elementos fundamentales para la guerra. Pero es interesante cómo con la guerra, con Ares, dos de sus hijos, digamos los que lo acompañaban, uno a cada lado, eran precisamente el horror y el pavor, Fobos y Deimos, que después de todo es lo que tratamos de desarrollar en este tipo de literatura, ¿no? El horror y el terror. Ahora estaría bueno que algún día se inventara algún buen escritor, no yo obvio, inventara la literatura de pavor, o sea, esa literatura en la cual no hay forma en la cual uno no tenga otra cosa que un miedo terrible. Muy bien, ahora a partir de ahora voy a dejar de marearme tanto porque lo que tenía en esta libreta ya se murió. Pero vamos a pasar a otros tipos de mitos. A ver, disculpen, Lo hemos nombrado a Heracles hace un rato, a Hércules, romanizado. Se dice que Heracles era una forma, era un rango, era como una especie de general, que no es que hubo una persona, pero bueno, esto es interesante como ocurrió con Hades y su hogar. También se generalizó un rango en una persona. Muchos recordarán los 12 trabajos de Hércules. Nos referiremos, sin embargo, a dos cosas. Una, para volver sobre uno de los personajes que hemos hablado hoy, que es uno de los trabajos, y el otro sobre el porqué de los 12 trabajos. En la Grecia antigua, quien cometía un crimen debía le era otorgada una ostra, lo que era la condena al ostracismo. De ahí viene el ostracismo, es ser condenado a dejar. Hoy en día, ¿tu apellido cuál es? Bravo. Bueno, ¿tu apellido? Nández, como Naitán. Hernández, pensé que era como el volante uruguayo de Boca. ¿Tu apellido? Sanso. ¿Tuyo? Clara. Bueno, tenemos un nombre, ¿el suyo, señora? ¿Cómo? Medina. Tenemos un nombre, tenemos un apellido. En algunos casos corresponde un lugar, en otros no. Unos tatarabuelos míos era Di Paola, o sea, correspondía a un pueblo de Calabria. Ahora bien, en los griegos, cada uno era Juan de la Perla, Ernesto de Punta Mogotes, o para llevarlo a algo más grande, Juan Pablo de Mar del Plata, Ernesto de Lomas de Zamora, Juan Carlos de Chacabuco, o José de Luján de Cuyo. Recordemos Empédocle Agrigento, la poetisa Safo de Lesbos, cada uno su nombre, como estos tatarabuelos míos que eran Di Paola, o sea, el pueblo de Paola, su nombre era indiviso del lugar, era el lugar de pertenencia, por lo cual ser echado era una condena, era una forma de ser negado. Dejabas de tener tu nombre, al menos completo, porque dejabas de ser de ese lugar.
Lo fuiste, pero no lo sos. Y debías ir a purgar, si tenías suerte, ir a algún otro rey cercano a purgar tus culpas, si eran purgables, haciendo algunos trabajos. Esto le sucedió a Heracles o a Hércules, que en un ataque de locura mató a todos sus hijos. Se dice que en un ataque de locura lo realizó. Hay varias versiones al respecto. Hay quienes dicen que fue por soberbia, que fueron las erinias, bueno. Viendo esto, luego le son, tras semejante crimen, 12 hijos, si no me equivoco, ¿no? Es enviado a un rey y le avisan al rey: mirá, dicho, o sea, tenemos las fuentes acá, está Robert Graves, lo escribió así, y digo: mirá, poner los 12 trabajos más jodidos que tengas y que le sea imposible que pueda realizarlo, o sea, que no tenga forma de exculparse de su crimen. Entonces le ordenan que uno de los trabajos sea matar al león de Nemea, que era un león cuya piel era inexpugnable, ir a buscar manzanas del jardín de las Hespérides, manzanas de oro del jardín de las Hespérides, ir a buscar realizar una serie de trabajos que eran casi imposibles. Y sin embargo, Heracles, al ser un semidios, logra cometer los 12 trabajos. Pero esto es algo que generalmente dentro de su mitología conocida hoy en día, o al menos la hecha en la cultura popular, hay un rasgo que generalmente se omite, que es el rasgo del origen, del porqué, que fue la masacre de todos sus hijos en un acceso de locura total. Eso creo que es un elemento más horroroso que el del Hades mismo, porque contra una persona común podemos tener defensa, de alguna manera quizás. Tal vez haya alguna chance. Sí. Originalmente no eran 12 trabajos, eran 10, pero se volvió 12 de ellos como había como 12 de uno de esos dos trabajos. Lo dicho por los que no servían, por eso son 12. Sí, bueno, terminan siendo 12. Uno de los trabajos es el de, por ejemplo, el del jardín de las Hespérides, que era el que iba a la rapa a traer uno de los personajes. Igual cierro esto que dije: uno tiene chances contra una persona normal, quizás. Ahora, contra un semidios con la fuerza que tenía Hércules es imposible. Es quizás el más horroroso, inclusive quien tenga ganas de desarrollar un texto podría realizarlo. Con respecto al trabajo, uno de los trabajos, por ejemplo, el trabajo del jardín de las Hespérides, donde tenía que ir a buscar las manzanas, ese trabajo no le fue computado, y ahí sí tuvo que realizar otro trabajo, porque, y acá traemos un personaje que hemos hablado al principio, que era a quien se le había dado el castigo ejemplar. Junto al jardín de las Hespérides estaba Atlas, y en su condena también hay algo horroroso, interesantemente horroroso, que es el haber sido condenado por toda la eternidad a sostener los cielos, todo el orbe, sobre su hombro, sobre sus hombros y su cuello.
Tal vez por ello, como les comentaba, a la primera vértebra le han puesto Atlas. Hércules, que con esta estratagema bien podría haber sido argentino, lo engaña a Atlas y le dice: mirá, si me das una mano buscando a las manzanas, te dejo descansar un buen rato de sostener el orbe. Tal la fuerza de Hércules que cuando Atlas le cede el mundo, él puede sostenerlo. Va Atlas, recoge las manzanas, pero cuando las tiene y ya librado del peso, decide también engañarlo, quizá Atlas también fuera argentino, y decide escaparse y dejarlo a Atlas, dejarlo a Hércules cargando el orbe. Entonces Hércules, quizá más argentino todavía, le dice: sí, está bien, pero ayúdame a poner, hacemos una cosa, tener un poquitito el orbe y me acomodo la capa arriba de los hombros. Y todavía está esperando Atlas, porque así como agarró Atlas el mundo, Heracles, bien argento, 100% argento, se fue con las manzanas y todavía está esperando el otro sujeto, sosteniendo el orbe quizás. Este trabajo no le fue computado, como bien decías, y sin embargo trae a colación un personaje de los que hemos estado hablando al principio, que es Atlas. Pero bueno, lo interesante es el origen de lo de Hércules 4 y 5. Destruyamiento de Crono, las placas, disculpen, ahora voy a meter. Tique y Némesis. Némesis era considerada la diosa de la venganza. Nunca voy a olvidar en Crónicas de Edad Gris cuando Dolina mezcló a un poeta clásico con un poeta tanguero, y en la parte del poeta clásico era Némesis, vengadora, acude presto, con un nombre secreto entre los labios, olvido no borrado los agravios. En el caso de Tique y Némesis, Tique era la encargada de seguir la fortuna de cada persona. Y no estamos hablando del dinero, sino que estamos hablando de una de las formas del destino, lo que era en la vida. Digamos, así como hemos dicho que Atropos que las parcas eran quienes decidían cuánto duraba la vida y cómo se debía morir. Tique, en cierto modo horroroso, al menos para mí, quita nuestro concepto de libre albedrío y era la que nos brindaba, al menos en nuestra mitología griega, el destino que debíamos tener. Pero no es como las marcas que eran metódicas, o sea, una que iba peleando el hilo, la otra lo medía. Atropos designaba la muerte que nos correspondía. No, Tique era totalmente irresponsable. Y de hecho, entre los griegos hacían de la mesura una gran característica. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo, y cuando pasaban demasiadas cosas buenas
una atrás de la otra, porque sabiendo cómo era Tique, si se veía una racha de demasiadas cosas buenas, luego sí iba a venir una ola de desastres, uno peor que el otro, considerando que Tique era irresponsable y caótica a la hora de designar realidades. Y por el otro lado, Némesis perdón, disculpen. Como les había dicho, los griegos solían tener cierto concepto de este concepto de la mesura, y llevado de cierto modo usando el lenguaje actual, el agrande no era bien visto tampoco dentro de digamos que eran más uruguayos que Hércules, eran bastante más apocados, más tranquilos, y en el caso de que alguien se pusiera, alguien se agrandara, decirlo de cierta manera, Némesis era quien debía ir, cumplir precisamente la venganza de Tique y en cierto modo humillarlo por este tipo de accionar. Por eso en cierto modo también se corresponde con el tipo de miedo griego, ¿no? Y es interesante. Cuando estaba escribiendo uno de los cuentos de este libro, había pensado en uno de los cuentos hacer una especie como de anti-Tique, ¿no? En vez de enviar una serie de sentencias favorables, enviar una sentencia desencadenada de cosas desfavorables, pero sin embargo, valga la redundancia decir pero y sin embargo, era bastante verosímil. Solo los griegos podía ocurrirse. Némesis portaba una rama de manzano en una mano y una rueda en la otra, y lleva una corona adornada con ciervos, y de su cinturón, para no hacerla menos terrorífica, cuelga un látigo, a modo de castigo para los impíos. Y siendo una de las últimas que estamos, son y 10, vamos a ver, no sé cómo estamos con el tiempo, estamos medio cortitos, y como les comenté, les pido disculpas. Vamos a comentar ahora el caso no, el mito, mejor dicho, de Narciso. El mito de Narciso en sí no contiene el horror tan patente de Hades o de los hijos de Ares, Fobos y Deimos. No contiene el terror físico de la muerte de todos los hijos de Hércules, no contiene ese horror metafísico de las Parcas y Tique y Némesis. Es un horror mucho más simbólico, porque el mito de Narciso, supongo que habrán escuchado alguna vez del narcisismo, ¿no? Hablando acerca de alguien que es demasiado egocéntrico. En el caso de Narciso era un joven considerado el más bello en su tiempo. Y bueno, estamos considerando que eran épocas en las cuales no existían los espejos. Entonces la forma de saber cómo era uno era
como te decía el otro que era, mira, son medio fulero, medio narigón, un poco gordo, petizo, exasperado. Y sí, generalmente esas cosas correspondían a lo que el otro por ahí le parecía, que era una nariz grande, o estar gordo, o estar flaco, o ser pelado, o estar con pelo todavía. Digamos, son conceptos bastante subjetivos. No estoy negando la belleza ni la fealdad, pero sí la subjetividad que estos conceptos tienen. Y dentro de la subjetividad que había en ese momento, Narciso era considerado el más fachero del barrio. Y lo que ocurrió es que parece que tenía pinta de verdad, porque una ninfa llamada Eco se enamora de él. Una bella ninfa que lo veía siempre que Narciso, cuando descubrió que podía más o menos verse en el agua de un estanque, ver su reflejo en el agua de un estanque, ella siempre lo veía. Y de repente, un día Narciso iba a verse todos los días, a admirar su belleza, y un día ella no aguanta más y delata su presencia. Ahora, Eco había estado condenada a repetir siempre las últimas palabras. No viene a la mente ahora cuál había sido su falta. Estaba condenada a repetir siempre las últimas palabras que dijera el otro. Entonces se mueve y Narciso pregunta: ¿quién anda aquí? No, perdón, ¿hay alguien aquí? Y se escucha aquí. No vamos a andar dramatizando tanto, vamos a resumirlo. Finalmente se ven y bueno, Narciso, como le pasa a tantos narcisistas, estaba tan enamorado de sí mismo que la termina rechazando de la peor de las maneras a la ninfa Eco. Entonces, ¿qué ocurre? Me olvidé que hay días, tengo un día. Entonces Narciso, una jornada, perdón, pido disculpas, esto es horroroso, Perdone. Narciso se va, no se había muerto, perdón, había un error en el fin del mito. Y ella pasa el resto de su vida languideciendo por amor hasta que solo queda su voz. Así explican, como estábamos hablando al principio, del origen de los mitos, o al menos el porqué de los mitos griegos como estos. La idea es la de explicar el mundo. De esa manera explican el eco. Entonces, un día Narciso envía una espada a Minias, un pretendiente que tenía, quien se mata al nombrarle la casa de Narciso debido a que no le daba hora, como estamos diciendo, y pide a los dioses, a Minio, no Herminio como Herminio Iglesias, es del cajón, a Minias, invoca a los dioses para que lo vengan. Entonces Artemis escucha la plegaria. Cuando Narciso, después de todo esto que había realizado, un día va a una fuente en Tespia, se va a mirar,
se deja caer agotado sobre la hierba al borde para saciar su sed. Y acá Robert Graves dice, se enamora de su reflejo, como si hiciera falta decir que se enamora más todavía de su reflejo. Queriendo poseerse, intenta abrazarse, abrazar a su reflejo. Es difícil. Más difícil que abrazar a su reflejo, sería un buen dicho. Entonces, la pobre Eco, que todavía andaba por ahí, aunque sea su voz, cuando lo ve a Narciso ahogado, se clava un puñal en el pecho, repitiendo: ¡ay de mí! ¡ay de mí! Y dice: oh joven amado en vano, adiós, mientras moría. Y con su sangre baña la tierra, y de esta tierra surge la flor del narciso, para que luego mucho tiempo después Freud haga algo más interesante. ¿Cómo estamos de horario? Y 20. Les pido disculpas tanto por haber errado en el final del mito de Narciso, como también en la mayor brevedad de la charla de hoy. Generalmente solemos extendernos como mínimo hasta las 4:30 y solemos extendernos un poco más. Pero como les he comentado, el día de hoy hubo, a través de las negociaciones, para poder resolver el 8 y no el primero, se debía cortar unos 5 o 10 minutos antes para que luego puedan empezar a hacer una prueba de sonido aquí en el lugar. Desde ya las disculpas de escaso, y les agradezco por haber estado aquí. Están todos invitados para venir el 22. Va a ser una charla también sobre mitos, no sobre mitos griegos, pero vamos a estar hablando un poco más sobre mitología y religión. Y ya el mes que viene vamos a estar contando y sí con los profesionales que habíamos prometido. Probablemente para la 1 de julio tengamos un psiquiatra y un psicólogo, antes de que me lleven internado por loco. Y tendremos también seguramente una antropóloga para hablar acerca de los tabúes de la muerte y cierta antropología del miedo. Y bueno, ya estaremos preparando, usaremos Candyman seguro, estaremos preparando algunos análisis de películas. En la última hemos estado hablando un poco y analizando algunas películas basadas en novelas de Stephen King. Pero esta vez estaremos utilizando otras películas, seguramente para agosto. Y ya se vienen, digamos, las últimas 5, así que quizá para la 1 de septiembre estaremos terminando y veremos si el bar nos otorga una última juntada para poder hacer, digamos, el cierre del seminario con todo lo que hemos estado charlando, con todo lo que se ha hablado, y ver si lo que hablábamos en la primera charla del 30 de marzo verdaderamente era así, o como en El camino del héroe de Joseph Campbell, siendo uno cualquier cosa menos un héroe, también ha cambiado su opinión. Les agradezco y muchísimas gracias.